Good afternoon, students. Hoy día vamos a ver un nuevo grammar. En este caso es un poco más sobre cómo utilizar el verbo to be. Ustedes ya saben utilizar el verbo to be, pero en presente. Saben que es ser o estar, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver que este también puede funcionar en un pasado, ¿ok? Ustedes, como normalmente conocen, para el pronombre I se utiliza el verbo am. Y en su negación, I'm not. Entonces se puede decir, I am in the US today, I am not in the US today o I'm not in the US today. Todo depende de la negación si ustedes deciden contraerlo, ¿cierto? Entonces, para tercera persona teníamos el otro verbo que era is. He is in the US today, he is not in the US today, he's not in the US today o he isn't in the US today. Entonces, para he, she, it se utilizaba el verbo is, que eran dos verbos completamente diferentes de manera escrita, pero ambos eran verbo to be y tenían la interpretación de ser o estar. Esa es la interpretación del verbo to be. Pero ahora, ¿cómo puedo yo decir eran o estaban en un pasado? Para estos cuatro pronombres, I, he, she, it, yo utilizo el verbo was, ¿ok? Este was es el verbo to be, pero en pasado. Es como si yo dijera, yo era o yo estaba. Si yo digo, I was in Spain last year, yo estaba en España el año pasado. I was not in Spain last year. I wasn't in Spain last year. Entonces, esta es la manera que es la de negación sin contracciones, que es I was not, como si yo dijera yo no estaba en España el año pasado. Y si yo lo quiero hacer contraído, digo I wasn't in Spain last year. Ahí les puse el verbo to be más el negación not y en contracción se convierte en wasn't, que quiere decir no era, no estaba, pero solo utilizado para los pronombres I, he, she, it. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionan los otros pronombres. Primero que todo vamos a ver si algunos ejemplos. Dice, I was sick yesterday. Cuando nosotros vamos a utilizar el verbo to be en pasado, no solo se utiliza el verbo was, aparte se tiene que determinar un tiempo. O sea, al final de la oración siempre tiene que decir ayer, el año pasado, hace 2 días, hace 3 meses. Entonces tiene que determinar un tiempo que esté en pasado. Como la primera que dice I was sick yesterday, yo estaba enfermo ayer o yo estaba enferma ayer. Number 2, she was in Germany last year. Ella estaba en Alemania el año pasado. Mark was in England 2 months ago. Mark estaba en Inglaterra hace 2 meses. Ese ago, yo se los había dado en vocabulario y les había mencionado que funcionaba como decir hace. Se puede utilizar con meses, con días, con años, con horas, con minutos. Más adelante de este grammar que estoy explicando, les voy a explicar cómo se utiliza el ago, ¿ok? Pero ahí tenemos 2 months ago, es como decir hace 2 meses, ¿ok? Para la interpretación primero se lee el hace, como si fuera que estuviéramos leyendo el primero el ago, ¿ok? Ahora vemos cómo van a funcionar los otros 3 pronombres que me faltan. Estos son los pronombres plurales, we, you, they, nosotros, ustedes, ellos. Son plurales porque estamos hablando de 2 a más personas, o sea. Y se utiliza el verbo are. We are in the US now, we are not in the US now, we are not in the US now, we aren't in the US now. ¿Okay? Para afirmación, ustedes ya conocían el we are o se puede contraer de esta manera igual. Para la negación está el are not sin contracción o el we are not o el aren't. Entonces ustedes ya conocen igual estas maneras de contracción. Es opcional para cada uno. Ustedes ya saben de la manera que ustedes se sientan más cómodos. Pueden utilizar cualquiera. ¿Okay? Pero como ahora este verbo are se convierte a pasado. El verbo to be are en pasado es were. Entonces igual es como decir eran, estaban. Estamos hablando de un plural. Si yo digo we were in France 2 days ago, es como si yo dijera nosotros estábamos en Francia hace 2 días. We were not in France 2 days ago.
nosotros no estábamos en Francia. Hace 2 días. Y we weren't, que es lo mismo, pero de manera contraída. Allá abajo les he anotado el were más el not se convierten en weren't. Ese weren't es una negación, como decir no eran, no estaban. Algunos ejemplos. We were happy yesterday. Nosotros estábamos felices ayer. Igual al final de la oración estoy marcando un tiempo en pasado. They were in Spain last year. Ellos estaban en España el año pasado. You were in France 2 years ago. Tú estabas en Francia hace 2 años. Entonces, así de sencillo la manera de utilizar el verbo to be. ¿Cómo se utilizaban? Ya les habíamos dicho. When do you have to use was and were? ¿Cuándo es que utilizamos el was y el were? Para I, he, she, it se utilizaba el was, que es como decir era, estaba. ¿Okay? Estamos hablando de singular, de una persona. Para el we, you, they se utilizaba el were. Eran, estaban. Estamos hablando ya de plural, de 2 a más personas. Entonces, esta es la regla básica que ustedes tienen que saber. Que para I, he, she, it se utiliza el verbo was. Para we, you, they se utiliza were. Ahora esto, para poder terminar la explicación de hoy día, yo quiero que ustedes sepan cómo se utiliza el ego. ¿Okay? El ego ahí nos dice for talking about a time in the past. El ego se utiliza para hablar sobre un tiempo que fue en el pasado. La manera correcta de escribirla ahí la tienen encerrada en ese círculo celeste que dice number, time, ego. Entonces primero se coloca el número de días, el número de meses, luego el time, que pueden ser meses, años, días, horas, minutos, segundos, y el ego, que por ende siempre va al final, siempre está de último, ¿ok? Un ejemplo, si yo digo 3 months ago, hace 3 meses. 4 years ago, hace 4 años. 6 days ago, hace 6 días. 3 hours ago, hace 3 horas. 8 minutes ago, hace 8 minutos. Entonces nosotros podemos trabajar con meses, con años, con días, con horas, con minutos, segundos, con décadas. Todo depende de qué tiempo ustedes quieren hablar. Entonces esta es la manera correcta de escribir. Lo primero va el número, que pueden ser 6, 7, 8, depende de los días, de los meses, de los años. Luego de eso viene el time, que es lo que vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? De años, de días, de meses, de minutos. Siempre va en plural, ¿ok? En caso de que, bueno, va en plural cuando estamos hablando de 2 números hacia arriba. Si estamos hablando, por ejemplo, solo un día, se dice one day ago. Entonces, en singular. Pero si ya vamos a hablar de 2 días a más, ya mi nombre ya se convierte en plural. O sea, como ahí ven 6 days ago, 5 days ago, 8 days ago. Entonces, y luego al final siempre ven que el ago siempre está al final. Siempre, toda la vida va a ir al final. Pero en su interpretación es el primero que se lee. Se dice hace y ya luego recién se dice la cantidad de días. Hace 6 días, hace 3 horas, hace 8 minutos, hace 4 años, hace 3 meses. Entonces es bastante sencillo utilizar el ego y espero que lo hayan entendido. Igual la manera en que se utiliza el verbo to be. ¿Ok? Ya saben, ahí les he dado reglas claves en las que ustedes no se pueden perder. Igual se les va a mandar un poco de homework sobre esto y es bastante sencillo utilizar. Igual de alguna manera si tienen dudas, igual me pueden mandar mensaje, consultarme. Ustedes saben que para eso estamos, ¿ok? Thank you so much for your attention.